Hola a todos y todas. El día de hoy aprenderán a cómo elegir y delimitar su tema de investigación. Comencemos. ¿Cómo sabemos cómo elegir el tema que queremos investigar y cómo delimitarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pautas debemos considerar? ¿O qué criterio debemos seguir? El famoso fisiólogo Albert Szent-Györgyi, premio Nobel de Medicina, en 1937 nos dice: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Cuando nosotros realizamos investigaciones, tenemos primero que realizar un estado de la cuestión, buscar qué se ha dicho sobre nuestro objeto de estudio. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a proponer una hipótesis, vamos a proponer un nuevo enfoque tal vez de análisis de determinado objeto. Y este nuevo análisis, esa nueva propuesta, es aquella justamente en pensar lo que nadie más ha pensado. El propósito de esta sesión, como ya les adelanté, es conocer y aplicar los criterios básicos para la correcta elección y delimitación del tema de investigación. Ahora, ¿cómo elegir un tema adecuado de investigación? Lo primero que debes tener en cuenta, puedes considerar, por ejemplo, los cursos de pregrado, algún curso que te haya llamado la atención, algún tema sobre el cual tú ya hayas investigado anteriormente, y un estudio que tú quisieras profundizar. Si tú ya has estado viendo alguna metodología en algún curso, por ejemplo, semiótica o sociología de la literatura, análisis estadístico, si tú ya has visto esto, puedes utilizarlo para plantear tu tema de investigación, sobre qué es lo que tú quieres investigar. ¿Qué nos dice Zapata sobre cómo elegir nuestro tema de investigación? Nos dice que este tema nos debe gustar. ¿Por qué nos debe gustar? Porque realizar una tesis dura, puede ser una tesis de 6 meses hasta una tesis de 3 años. Entonces, imagínate estar todo ese tiempo investigando un tema que no te gusta, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, de preferencia que sea un tema que te guste, que te interese, que te apasione, puedes para esto guiarte de los cursos, como te comentaba, que ya tú has podido llevar durante tus años en pregrado. O las lecturas particulares que tengas, experiencias laborales, realidad cultural, política o social. Ahora, lo segundo, también tienes que considerar el acceso a las fuentes. Por ejemplo, si yo quiero realizar una investigación de algunos periódicos antiguos del siglo XVIII, revistas españolas del siglo XVIII, si yo quiero analizar estas revistas, tengo que buscar, por ejemplo, en la web, si están publicadas tal vez en el portal de alguna universidad española, si ya está todo digitalizado o no. Actualmente la mayoría de universidades está optando por digitalizar, ¿no?, estos manuscritos. Si están digitalizados sería una buena opción. Supongamos que no lo están. Yo tendría que viajar hasta el lugar, hasta, por ejemplo, España, para recopilar estas fuentes. Entonces, tengo que tener primero que considerar este acceso a las fuentes y si yo puedo acceder fácilmente a ellas o no. Si tengo los medios económicos y también el factor tiempo disponible para poder acceder a estas fuentes. De lo contrario, tu investigación va a ser infructuosa. ¿Qué más? La metodología que vas a aplicar, ¿no? Que esté relacionada al alcance de la experiencia personal. ¿Qué quiere decir? Que tú ya hayas tenido un primer contacto con estas metodologías en tus cursos anteriores, que hayas realizado trabajos de investigación aplicando tal vez esta metodología. Eso te va a ayudar mucho. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una investigación sobre un tema nuevo que me llama la atención, pero que no he investigado anteriormente? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero considera tu tiempo, ¿no? Si tú cuentas con tiempo disponible para poder realizar ese tipo de investigación, podrías hacerlo, pero te tomaría más tiempo. Si estás comprometido con ello, ¿por qué no? Ahora, ¿qué otros criterios? Según la Universidad de Howard, en la página web de esta universidad, todo tema de investigación debe considerarse
tres aspectos. Se pregunta, ¿es mi tema nuevo? ¿Es mi tema factible o viable? ¿Es mi tema importante? ¿Qué entendemos por nuevo? A ver, un tema puede ser nuevo si nos referimos a los adelantos tecnológicos o a las situaciones, hechos que ocurren recientemente, como por ejemplo el COVID. Podríamos nosotros encontrar nueva información. No es un tema recientemente que se está estudiando. Entonces, ¿es nuevo? Sí, es nuevo. Ahora, yo puedo también estudiar un objeto, mi objeto de estudio puede ser considerado tal vez no nuevo, pero la perspectiva con la cual yo lo analizo sí puede ser nuevo. Entonces, tengo que considerar eso. También, que sea factible o viable, ¿no? Lo que ya les comentaba, el factor económico y el tiempo. Y si tu tema es relevante. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si mi tema es nuevo? ¿Cómo podría darme cuenta de ello? Pues a partir de una búsqueda en bases de datos o motores de búsqueda. ¿No? El primer criterio, novedad. ¿Cómo me doy cuenta que es nuevo? Pues primero voy a los buscadores, como puede ser Google Scholar, o a repositorios bibliográficos como Progress, Dialnet, de Cielo, entre otros. Y realizo búsquedas a partir de palabras clave. Por ejemplo, si mi investigación tiene que ver con la malaria neonatal, escribo en el buscador, en esta base de datos de PubMed Central de temática médica, escribo, ¿no? La palabra clave, neonatal, malaria. Le doy a buscar y me aparecen 15.507 resultados. Es demasiado, ¿no? Demasiado. Pero si ustedes se dan cuenta, las palabras claves son muy generales. Estoy hablando de la malaria neonatal, es decir, en todo el mundo, no específico. Puedo seguir especificando y le aumento en Europa, ¿no? Malaria neonatal en Europa. Y me salen 2.949 resultados. Aún son demasiados. Pruebo con malaria neonatal en Perú, ¿no? Tenemos 402 resultados. Si yo quiero ser más precisa, puedo especificar en Loreto 55 resultados, en Tacna 5 artículos, ¿no? Entonces yo puedo realizar estas búsquedas en estas bases de datos, repositorios bibliográficos y motores de búsqueda que me van a ayudar a tantear, para observar, para recopilar información sobre mi tema de investigación a partir del uso de palabras clave que me ayudarán a observar qué tanto se ha dicho sobre mi objeto de estudio, qué nuevo puedo aportar yo. Tal vez ustedes quieren hacer un análisis que al darse cuenta ya ha sido desarrollado por otra persona y en detalle. Entonces tendrían que cambiar de tema. ¿Y qué pasa si encuentro, ustedes dicen, una tesis o un artículo que ha desarrollado de forma general el objeto de investigación, pero es muy general, yo quiero hacer un estudio más detallado y preciso, tomando en cuenta otros factores? Entonces, en ese caso, si las investigaciones que ustedes han encontrado tienen aún vacíos, no son estudios detallados o a profundidad, ustedes podrían aportar, ¿no? Sería cuestión de que ustedes lean los artículos, las tesis, las monografías, todo lo que se ha escrito sobre su objeto de estudio. Si buscamos como neonatal malaria, más de 15.000 resultados. Neonatal malaria europea, 2.900 resultados. Neonatal Perú, en Perú, 402 resultados. Neonatal malaria en Loreto, 55 resultados. Y neonatal malaria, menos de 5 resultados. Ahora, ¿es recomendable que nosotros analicemos un objeto de estudio del cual no hay mucha bibliografía? Es decir, que no se haya hablado mucho del tema. Es muy complicado. Algunos investigadores recomiendan analizar un objeto de estudio del cual tenga ya una bibliografía, puede ser de entre 50 a 100, pero no es muy recomendable, no es muy recomendable analizar algún tema del cual no se disponga de mucha bibliografía. Sin embargo,
si ustedes desean hacer este tipo de investigación, van a tener que considerar su tiempo. Si ustedes quieren aportar a esta área que ha sido poco estudiada, también lo pueden hacer. Pero ojo, les va a tomar mucho más tiempo. Un beneficio o un aspecto a considerar es que lo que ustedes descubran al investigar su objeto de estudio, debido a que hay pocos trabajos, va a ser novedoso, ¿no? Novedoso porque aún no se ha dicho mucho sobre ese tema. Ahora, se puede realizar estudios novedosos a partir de un objeto de estudio que ya ha sido bastante estudiado. Depende de ustedes, de encontrar aquello que se ha obviado o que no ha sido estudiado a profundidad. Entonces, lo primero que deben hacer es localizar el tema concreto que a ustedes les apasiona. Y a partir del uso de las palabras claves, recopilar documentos sobre ese tema. Poner en orden los documentos, según puede ser autores, temáticas, puntos de vista, hipótesis, por años, etc. Luego, examinar el tema a partir de todos estos documentos encontrados. Tú analizas y te das cuenta que la gran mayoría de trabajos, por ejemplo, han analizado tu objeto de estudio desde la perspectiva histórica, sociológica, y tú quieres analizar desde la perspectiva de la semiótica, que no hay estudios, por ejemplo, de alguna obra literaria. Entonces, tú puedes realizar esto, ¿no? Puedes realizar esto. Vas observando a partir de lo que vas viendo, de lo que vas encontrando. ¿Qué más? Ordenas de forma orgánica todas las reflexiones precedentes. Y esto debes hacerlo porque posteriormente te puede servir. Tú vas a retroceder a toda esta información que has podido recopilar para formar tu estado de la cuestión. Entonces, por eso es muy importante que puedas realizar resúmenes, tal vez en fichas bibliográficas de toda esta información precedente. Muy bien, si tu tema es novedoso, si es novedoso, puedes continuar. Si no es novedoso, surge la pregunta, encuentras que tu investigación, lo que tú quieres analizar, ya ha sido analizado a detalle, minuciosamente por otra persona que ya se estudió. Entonces, ¿qué debes hacer? Cambiar de tema. Ahora, si ha sido analizado, pero desde un enfoque en particular, y tú quieres proponer una nueva lectura, un nuevo enfoque, podrías continuar con esta investigación aclarando que tu enfoque es otro totalmente distinto. Por ejemplo, tenemos aquí un jarrón. Entonces, pueden haber muchas investigaciones que hayan analizado este jarrón desde esta perspectiva de frente, por ejemplo, ¿no? Pero tú descubres un nuevo enfoque. Dices, no, han habido muchas investigaciones a detalle de este jarrón descrito de frente. Pero lo que yo quiero hacer es describir este jarrón, pero desde la perspectiva del plano picado, por ejemplo, ¿no? Es el mismo jarrón, si ustedes se dan cuenta, es el mismo jarrón, pero la mirada que se tiene aquí del jarrón es totalmente distinta a esta, ¿no? Tú puedes sacar otras características con respecto al jarrón diferentes a esta, ¿no? A partir de esta nueva mirada, de este nuevo enfoque. Entonces, esta es otra propuesta en caso de que observes que tu objeto de estudio ha sido analizado. Tienes que observar desde qué perspectivas, desde qué puntos y qué cosas no han sido analizadas para que a partir de ello tú puedas proponer algo nuevo. Otro ejemplo es este famoso fresco conocido como La creación de Adán, ¿no? De Miguel Ángel. Muchas interpretaciones fueron sobre la relación entre el hombre y Dios, ¿no? El creador. Sin embargo, en 1990, una figura como el doctor Meshberger va a proponer una nueva interpretación, ya no como la relación entre el hombre y Dios, sino la relación entre el hombre y la razón, ¿no? ¿Por qué la razón? Porque la forma en cual está envuelto el creador, ¿no? Que, si ustedes observan bien, es el cerebro humano, ¿no? De esta manera se pueden proponer distintas perspectivas, interpretaciones, lecturas a partir de un objeto de investigación que tal vez fue abordado desde otros enfoques, ¿no? Ahora, el criterio de viabilidad es muy importante. De nuevo, ¿qué pasa si yo quiero analizar, por ejemplo,
los medios de comunicación y su efecto en una comunidad. No cuentan con acceso a la televisión, pero yo quiero incursionar en esta comunidad y a todos darle un televisor a cada familia para poder así hacer un seguimiento luego de cómo esta comunidad se desarrolla, o sea, cómo son los lazos entre ellos interpersonal, entre los valores que ellos regentan después de la inserción de este medio de comunicación como la televisión. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuento con disponibilidad de recursos humanos y materiales? Imagínense cuántas personas necesito para que estén vigilando a cada familia de esta comunidad. Imaginen cuánto dinero necesito para poder comprar los televisores, instalarlos, las antenas, los transmisores, etcétera. Y cuánto tiempo me tomará realizar esta investigación, imagínense, para poder una persona determinar cuál es el efecto que tiene este medio de comunicación en una comunidad, cómo afecta sus actitudes, sus valores centrales, como la religión, la familia, el trabajo, la planificación familiar. A partir de insertar este medio de comunicación, pues esto es un trabajo que requiere por lo menos, según lo que nos dice Sampieri, 3 años, mínimos 3 años de estar observando, analizando a este grupo, ¿no? Esta comunidad, las diferentes familias y personas, tiempo y dinero. Y es algo que en este caso no es muy viable, ¿no? Es inviable. Entonces, por eso tenemos que considerar esto. ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Tengo acceso a estos recursos? Si ustedes están haciendo, por ejemplo, una tesis en el área de educación y ustedes trabajan en una institución educativa, pueden ustedes realizar su estudio de la población de esa institución en la que ustedes se encuentran, porque tienen acceso, ¿entienden? Tienen que buscar por eso centros a los que ustedes puedan acceder, fuentes de primera mano. Ahora, criterio de relevancia. ¿Cómo sé que mi trabajo es importante, que es relevante, que mi tema puede tener un impacto positivo? Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico en la sociedad? Si estoy haciendo algunas investigaciones de posibles vacunas para el COVID, cuál es su mejor grado de eficacia, etcétera. Por ejemplo, ¿no? El valor teórico. ¿Se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios? La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar tal vez otra teoría ya existente. Su utilidad metodológica, tal vez lo que yo estoy, bueno, mi objeto de estudio busca principalmente probar una nueva metodología, un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Entonces, esta investigación que yo realizo ayuda a definir tal vez algún concepto, alguna variable o relación de variables. Entonces, tengo que reflexionar sobre si mi tema es importante, ¿no? Si tiene relevancia social, si tiene valor teórico, metodológico, implicaciones prácticas. No necesariamente tiene que tener las 4, ¿no? Tal vez algunas investigaciones van a tener una mayor implicación práctica, tal vez la de las áreas de ciencias naturales, tal vez en el caso de estudios humanísticos tenga más un valor teórico o metodológico, ¿no? Y la relevancia social. Luego pregúntate, ¿merece la pena ser estudiado? Después de hacerte todas estas preguntas, si la respuesta es sí, pues puedes continuar. Ahora pasamos a delimitar el tema de tu investigación. Tu investigación tiene que contar con una serie de criterios. Tiene que tener una delimitación temporal, espacial, un enfoque y tu objeto de estudio debe aparecer en el tema. Veamos algunos ejemplos para que de forma práctica vayas observando qué temas están delimitados y qué temas no están delimitados. Por ejemplo, estos ejemplos son extraídos de Cómo hacer una tesis de Umberto Eco. ¿Qué nos dice este escrito? Este famoso investigador italiano. ¿Podemos hacer una tesis o una investigación de la literatura hoy? Es decir, de la literatura contemporánea. Ojo, que no pongo lugar, digo la literatura hoy, es decir, en todo el mundo. ¿Puede una persona realizar una investigación de la literatura en todo el mundo?
En todos los países, lo que se está publicando ahora, no es inabarcable. Ahora, ¿qué dicen? ¿Puedo hacer un estudio de la literatura española desde la posguerra, 1900, hasta los años 70? No, ¿no? No es abarcable. El panorama de la literatura española, algunos libros pueden tener este título, ¿no? Pero en este caso hay que distinguir los libros de los títulos de una investigación como tesis o trabajos de fin de grado, máster, tesinas, etcétera, que tienen que ser estudios precisos, específicos. Entonces, esto es muy amplio, demasiado, ni siquiera te precisa de qué años. Entonces, no. Puedo investigar el tratamiento literario del aspecto de la geografía en las obras de Juan Bene y Sánchez Feriocio, en la obra de dos autores, y solamente el elemento de la geografía. No voy a analizar yo personajes, no voy a analizar relaciones de autores, tema de la guerra. No. Lo que yo voy a analizar es la geografía, solamente el elemento de la geografía y cómo ha sido tratado por estos autores. Entonces, sí está delimitando su tema. Correcto. Ahora, yo puedo analizar el tema del símbolo en el pensamiento contemporáneo. De nuevo, ¿no? Esta palabrita peligrosa, ¿no? Pensamiento contemporáneo actualmente. El símbolo, o sea, en el pensamiento contemporáneo de todos los autores del área de semiótica, filosofía, estudios, demasiado amplio, no. Pero sí puedo analizar el concepto de símbolo en Peirce, Freire y Jung, ¿no? Porque me estoy centrando en cómo concibe el símbolo Peirce, Freire y Jung. Entonces, esto sí está delimitado en 3 autores. Entonces, eso sí lo puedo hacer. Aquí no, porque no se precisa. Aquí son demasiados autores y es muy general el tema. Así que no. A ver, continuemos. Yo puedo analizar las novelas de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha escrito alrededor de 19 novelas. Yo puedo analizar las 19 novelas y sin mencionar qué quiero analizar de la novela, solamente digo las novelas. No. Lo que sí podría hacer es la construcción del personaje femenino en 2 novelas de Mario Vargas Llosa. Entonces, en ese caso sí estaría delimitando. Aquí utilizo el término las novelas y es muy amplio. 19 novelas, demasiado amplio, y ni siquiera te dicen qué quiere analizar, qué aspecto de la novela quiere analizar. Puedo analizar la geología, de nuevo, muy amplio. La vulcanología, ¿estudias volcán? Tampoco, muy amplio. Y los volcanes en México, y en México, ¿cuántos volcanes hay? Imagínate. Y la historia de todos los volcanes, tampoco. Mejor céntrate en un solo volcán, y puede ser la historia de un solo volcán, eso sí está delimitado y si es posible, ¿no? Sería más una tesis de corte histórico. Muy bien, entonces, para delimitar el tema tenemos que considerar esto. El enfoque, ¿qué es lo que yo quiero analizar? Las consecuencias, las causas, los efectos, ¿de qué? Tu objeto de estudio, por ejemplo, la contaminación minera. ¿En dónde? ¿En qué espacio? En la Sierra Central. ¿Durante qué tiempo? ¿En qué época? ¿En qué año? Durante la década de los 90. ¿No? Entonces, a partir de estos 4 criterios, ustedes van a poder delimitar su tema de tesis. El enfoque, el objeto de estudio, el espacio y el tiempo, ¿no? Y el tiempo, fundamental, fundamental. A ver, reforcemos esto que estamos aprendiendo a partir de estos ejemplos. Muchos de estos ejemplos los he sacado de la web, ¿ok? De Cibertesis. A ver, y otros no. Dice, las novelas de violencia política del siglo XX en Perú. Wow, del siglo XX, imagínense, 100 años. Ustedes pueden analizar las novelas de violencia política que se han escrito durante 100 años en un país. No, es demasiado extenso. Por más de que precisen los años y el lugar, tienen que darse cuenta que esto es demasiado extenso. Demasiado. Siguiente. Relación entre el exceso de peso pregestacional y el parto pretérmino en madres jóvenes atendidas en el Hospital Docente María Niño San Bartolomé de enero a agosto de 2016. En este caso, sí nos estamos restringiendo
solamente a un único hospital, el Hospital Docente María del Niño. Y de este hospital solamente a las madres jóvenes, mira, a las adultas no, solo a las madres jóvenes. Y las que estuvieron atendidas de enero a agosto del 2016. Aquí tengo mi límite, es de un único año, los meses, algunos meses de un único año, en un solo lugar y en madres jóvenes. Entonces, en este caso sí estoy delimitando, sí presento aquí mi criterio temporal, espacial, mi objeto de estudio y mi enfoque, ¿no? Que en este caso es la relación entre el exceso de peso y el parto pretérmino. Entonces, en este caso sí está correctamente delimitado este tema de investigación. Siguiente. Estilos de liderazgo directivo y la gestión de conflictos en las instituciones educativas de la red número 8, UGEL número 4, Puente Piedra, Lima 2017. En este caso, voy a analizar solo las instituciones educativas de la red número 8 de UGEL número 4 en Puente Piedra, solo del año 2017. Y lo que yo voy a observar va a ser los estilos de liderazgo directivo y la gestión de conflictos en las instituciones educativas. Entonces, esto sí puede ser analizado, ¿no? Porque solamente voy a analizar el liderazgo y la gestión de conflictos en estas instituciones en Puente Piedra, en un único año, ¿no? 2017. Siguiente, la relación entre pensamiento crítico y la actitud crítica con el rendimiento académico entre los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí ubica el espacio, la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los alumnos de esta universidad. Factor temporal, criterio de tiempo, se menciona a estudiantes de pregrado de qué años, tal vez de 2017 al 2018 o solo del 2019, no se menciona. Entonces ahí faltaría mencionar el año. Si se hubiera mencionado el año, estaría correcto. Pero como no se ha mencionado, falta ese criterio de delimitación temporal. Y para este estudio, al cual estoy aludiendo a estudiantes de pregrado, tengo que mencionarlo. Para este caso, tengo que mencionarlo. Siguiente, el aborto previo como factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino en el Instituto Nacional Materno Perinatal, diciembre 2015 a mayo 2016. Espacio, Instituto Nacional Materno Perinatal, fechas de diciembre 2015 a mayo 2016. ¿No? Aquí tenemos el aborto previo como factor de riesgo. Correcto. Entonces, identifico mi enfoque, mi objeto de estudio, mi criterio temporal y espacial. Entonces, correcto. De esta forma, ustedes van a poder delimitar su tema de investigación. Ahora, si quieren saber cuántos tipos de investigación existen, según Humberto Eco, tenemos la investigación o la tesis panorámica o monográfica. En el caso de la tesis panorámica, lo importante es mostrar este fondo, ¿no? El fondo es la estrella, el panorama es la estrella. En la tesis monográfica es más específica. Ustedes van a analizar un conjunto de autores, por ejemplo, en función a un tema específico. Aquí el panorama es un fondo, no es lo principal. Mientras que en la tesis panorámica, sí, el panorama es la estrella. Tenemos la tesis histórica y las tesis teóricas. Las tesis con tema clásico y tema contemporáneo. Humberto Eco nos dice que nosotros al realizar este tipo de análisis, tratemos a los autores clásicos como si fueran contemporáneos y a los contemporáneos como si fueran clásicos, ¿no? Es decir, analizar a un autor clásico con esta mirada de observar la vigencia de sus ideas, ¿no? Y lo clásico que tienen muchos de los autores contemporáneos, ¿no? Estas influencias tal vez que poseen. Tesis científica o política. Bueno, esto es según la clasificación de Humberto Eco. Él distingue entre tesis científica, que es una tesis que busca probar una hipótesis, y la tesis política, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, toda investigación muestra un punto de vista del autor, de los tesistas, con respecto a distintos temas, ¿no? Entonces, puede haber una combinación de tesis. Tú puedes hacer, por ejemplo, tu tesis política sobre la historia de un partido político, de cómo surgió.
y estarías haciendo una tesis política y a la vez histórica, ¿no? Quieras revalorar la historia de este partido político y lo que propuso a lo largo de la línea del tiempo, cómo evolucionó, etc. Ahora, los tipos de investigación, según el proyecto de la investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se dividen en 6. Básica, cuando tú aumentas el conocimiento sobre un tema que ya existe. Adaptativa, tú vas a, en este caso, condicionar una técnica que ya existe en otra área, por ejemplo, en las finanzas, y las vas a aplicar en un nuevo campo de estudio. La aplicativa, vas a utilizar conocimiento existente para mejorar algo. Exploratoria, más de análisis de una situación, de hechos históricos tal vez. Ideológica, principalmente son los estudios filosóficos o culturales. Y de revisión, en este caso de rescate de manuscritos, de textos perdidos, ¿no? Esta búsqueda bibliográfica. Ahora, según el método, podemos clasificar a las tesis como tesis de análisis cuantitativos, cualitativos o mixtos, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle en otro video exclusivo de los métodos cuantitativos y cualitativos. No me voy a detener en esto. Ahora, ¿se recomienda conocer idiomas extranjeros, sí o no? Por supuesto que sí. Si ustedes están realizando, por ejemplo, una investigación sobre el escritor William Shakespeare, sobre este autor se ha escrito bastante en lengua inglesa. Entonces, la persona que realiza una tesis sobre este escritor tiene que conocer el inglés. O sobre Heidegger. Si yo quiero hacer una investigación sobre este autor, tengo que saber alemán porque mucho de la producción escrita sobre este autor está en alemán. Entonces, sí, se recomienda conocer idiomas extranjeros, porque siempre se van a publicar, se está publicando mayormente en inglés, estudios que tal vez no hablen sobre tu objeto de investigación de forma directa, pero te puede servir mucho, tal vez nuevas teorías, nuevos enfoques, nuevos métodos que tú podrías aplicar. Así que sí, se recomienda conocer otros idiomas extranjeros. Actualmente existen muchas aplicaciones o incluso en el mismo traductor lo puedes utilizar para poder comprender, leer textos en otro idioma, ¿no? Es muy recomendable. Finalmente, como una actividad, si ustedes quieren realizar esta actividad, pueden redactar 5 ejemplos de temas de investigación relacionados a su área que a ustedes les gustaría investigar y apliquen el criterio de coordenada temporal, espacial, enfoque y objeto de estudio. A su vez, nos podrías contar qué tema te gustaría investigar y por qué. Considera los criterios de novedad, viabilidad y relevancia. Recuerda que el criterio de novedad depende del enfoque que tú quieres utilizar. No hay nada nuevo. Recuerden que la pólvora ya existe, no se puede volver a inventar la pólvora, pero sí otros enfoques nuevos con los cuales abordar estos diferentes objetos de investigación. Por último, muy importante, realizar una búsqueda bibliográfica, como hemos ejemplificado al inicio con esta búsqueda a partir de palabras claves en bases de datos, repositorios bibliográficos o motores de búsqueda sobre los temas de tu investigación. Luego, te pregunto, ¿qué aspectos ya se han investigado sobre tu objeto de estudio y qué otras aristas o no se han estudiado o están poco estudiadas? A partir de esto, tú puedes esclarecer mejor qué áreas, qué rasgos podrías investigar en tu tesis, profundizar en tu tesis. Así que eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si tienen alguna duda, pueden escribirme al Gmail thesis.consulting.sac@gmail.com. Nos vemos, cuídense mucho, no se olviden suscribirse al canal, darle like y hasta pronto, cuídense mucho.